una bendición del Señor poder compartir, y en este tiempo es algo maravilloso la unidad, que podemos estar juntos y podemos entender la visión de Cristo sobre nuestra vida y todo lo que Dios nos está dando en este tiempo para nosotros. Creo que es algo maravilloso lo que Dios nos da, y poder entender ese plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. Así que estamos muy agradecidos, más que contento y feliz que pueda estar Fabián con su esposa. Le damos una cordial bienvenida a quien nos va a dar la clase en este día. Y como decía José ayer, como es tener el internet mientras estábamos esperando nosotros de poder subir al avión. Teníamos como 1 hora y poquito, pudimos escuchar ayer en la clase del lunes y poder compartir lo que estaba sucediendo también. Y eso es maravilloso, ¿no? Que Dios nos pueda dar esa bendición, que no importa en el lugar donde estemos, sino que la palabra pueda hablarnos, porque es una persona y nos manifiesta su poder. Así que preparamos nuestro oído, preparamos nuestros corazones. Tiene que tener el cuadernito de nota, porque para los alumnos esto es una clase. Así que, profesor, cuando usted quiera. Una alegría grande que pueda estar. Celebramos el entendimiento de la Iglesia como la persona de Cristo y la casa, ¿no? Una sola casa, una sola familia, un solo ADN, ¿verdad? Así que estamos en casa, estamos en el uno, celebramos esta eterna unidad consumada en Cristo por pura gracia. Si faltan 5 minutos, pues yo desde la primera expresión que dé, la van a tener que ir llevando para poder coser el entendimiento. Si ustedes me permiten, ¿podemos orar? ¿Podemos cerrar nuestros ojos? Y oren conmigo. Señor, en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda autosuficiencia, a todo pensamiento humano, a todo orgullo humano, Señor, a toda estructura religiosa. Señor, que tu Hijo sea visto, que tu palabra sea manifestada, que nos transforme para siempre. Que la cruz haga tu obra, Señor, en nosotros, para la gloria de tu santo nombre, para el progreso del Evangelio. Acá estamos, por eso vinimos, para que lo hagas con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que estamos recibiendo por gracia divina es el entendimiento de que todo lo que Dios llama evangelio es una persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando siempre no de algo que Dios nos dio, sino de su persona. La salvación es Cristo, es una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la experiencia de la salvación, tenemos que hablar de la experiencia de nuestra relación con Cristo. Ayer estamos compartiendo con los pastores algo que para nosotros es bien importante poder comprender. Yo desde chico he escuchado tantas veces que la Biblia es como un manual para el Hijo de Dios. ¿Cuánto escucharon eso? Qué lío, ¿no? Todas las escrituras de principio a fin son para dar testimonio
de la persona de Cristo. O sea, los apóstoles estaban escribiendo acerca de lo que estaban viendo. O sea, no están diciendo las Escrituras de qué manera debemos comportarnos. Están tratando de revelar la persona de Cristo para que una vez que esa persona es manifestada en nuestra vida, produzca un obrar y nosotros a través de las Escrituras estamos reconociendo y corroborando ese obrar que fue manifestado en nuestra vida. Tiene que haber un obrar del Espíritu para que nosotros podamos ver el Evangelio, la salvación que es Cristo, y cuando Él se expresa, las Escrituras dan testimonio de la vida que nos fue manifestada. Eso es bien distinto, ¿verdad? Porque si la vida no se manifestó, yo voy a estar tratando de emular un comportamiento de otra persona que no es ella, sino que soy yo tratando de actuar como Cristo. Pero el Evangelio no soy yo queriendo actuar como Cristo, sino que es Cristo actuando en mí. Y eso es abismal la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de una persona en donde todo lo que está en Cristo está salvado, pero la salvación no es el estadio final, sino que somos salvados para ser devueltos al propósito por el cual nosotros fuimos creados. Vamos a hablar hoy de qué es ser ministros competentes de un nuevo pacto. Y lo vamos a desarrollar en estos 3 encuentros, estas 3 masterclass. Pero arranco hablando de la salvación definitivamente porque la cruz es el final de una relación, de una creación, de un hombre y el inicio de otra nueva creación, de otro hombre y de otra relación, ¿no? Por eso es tan importante tener un entendimiento acerca de la salvación que nos fue otorgada. Como la salvación es una persona, nunca es yo fui salvo cuando era chico, o en tal lugar, o en tal congregación. No. La salvación es una persona y no ocurre en una determinada época en el cronos del hombre, sino que ocurre en Cristo en tiempos eternos y en lugares celestiales. No es lo mismo. Yo puedo tener ese entendimiento, puedo entender muchas otras cosas. Yo cuando traigo a Dios al ámbito natural, yo estoy resolviendo problemas naturales para propósitos adámicos, lo cual hace nula la gracia. No muestra la salvación que me fue otorgada. Esto lo vamos a ir viendo, ustedes se van a ir dando cuenta de estas cosas porque es fundamental. Siempre es un ahora eterno de Dios. Todo lo que entra a Cristo entra a un estado de redención, incluso el tiempo. Habitamos eternidad, ¿no? Si uno tiene un hijo, tiene que saber que si va de vacaciones, si hay algún momento, un cumpleaños, un momento en que estén juntos, tienen que sacarle foto porque eso es un abrir y cerrar de ojos. Pero si uno quiere ver a su hijo perpetuado en la eternidad, en la vida y en la salvación, tiene con urgencia que expresar Cristo, ser el pastor de su hogar, porque a menos que nuestros hijos vayan a Cristo, ellos llevan dentro de ellos, portan un poder que los va a llevar al infierno. El mal está dentro de ellos, es la naturaleza que portan. Por eso el Evangelio es urgente. Todo aquel que ha entendido cuál es la salvación que nos fue otorgada, entiende que el Evangelio es urgente. ¿Ven? Entonces, mayor medida de Cristo,
mayor medida de salvación. ¿Está bien? El problema es que, o sea, explica que nosotros hemos recibido en Cristo lo que es la salvación, ¿no es cierto? Es un atributo de Cristo, es todo lo que está en Él está salvado, pero no conocemos la salvación que hemos recibido. Entonces, todo el obrar del Espíritu empieza a obrar desde la primera semilla de mostaza de fe, empieza a obrar en nosotros, revelándonos la salvación que nos fue otorgada. O sea, revelando la persona de Cristo, formando a Cristo en nosotros. ¿Verdad? Es uno cuando nace de nuevo, tiene una pequeña medida de salvación. De ahí el gozo, de ahí, ¿no? Porque uno entiende una pequeña parte de esa gran noticia, ¿no? Pero una cosa muy diferente es recibir y otra cosa es conocer. Entonces, todo el obrar del Espíritu Santo en nosotros es para darnos a conocer, ¿no es cierto? Tener pericia, ser ministros competentes de este nuevo pacto. Entonces, yo creo que ninguno de ustedes les pondría a su hijo en las manos de un médico que no se recibió, digamos, que estaba en primer año, digamos, ¿no? Sino que buscaría para su hijo el mejor médico si es posible, no busca pericia. ¿Por qué, no? O sea, la pericia de la cual los apóstoles están hablando es que todo lo que el hombre no conoce de Dios lo imagina. O sea, todos los ídolos salen o son producto de la imaginación. Entonces nosotros tenemos un Dios real, pero en nuestra mente es un ídolo. ¿Cuánto de imaginación de la persona de Cristo hay entre nosotros en este mismo recinto? Lo que no conocemos está resuelto en la mente natural. Lo interpreta la mente natural. Por eso necesitamos la obra del Espíritu, trayendo verdad para desinstalar todo lo que ha sido instalado por la imaginación humana, por la religión, ¿no? Somos hijos de nuestras propias necesidades, ¿no? Solemos ver a Dios desde nuestras necesidades, ¿no? Todo lo que observamos en nuestra vida natural pareciera ser el conducto por el cual nosotros vamos a Dios. Necesito esto, necesito aquello, ¿verdad? Y vamos a Dios y vemos a Dios a través de nuestras necesidades. Pero nos cuesta ver la sustancia de la salvación que nos permita ver nosotros completos en Él. No en necesidad, sino como una fuente de agua viva que brota para vida eterna. ¿No es cierto? Pero para eso necesitamos niveles de salvación. Tiene que haber una mayor medida de Cristo para que haya una mayor medida de expresión de salvación en nuestra vida. Porque hay matrimonios rotos, porque hay familias rotas, estando en Cristo, es porque el nivel de salvación que tienen es muy pobre. No pueden ver su matrimonio salvado en Cristo, no pueden ver su familia salvada, porque todo eso en Cristo tiene el diseño original. Si ustedes buscaran a su esposo, a su esposa en Cristo, ¿ustedes saben cómo lo ve la mente de Cristo, a su esposo o su esposa? Ustedes lo miran así con la mente natural y es un desastre. No hace falta que me lo diga. Pero ¿cómo lo ve Dios? Miren, ustedes ven la iglesia, ¿no es cierto? Hoy casi no se puede definir, digamos, ¿no? O sea, tanto grupo, ¿y qué es la iglesia? Los evangélicos, ¿qué es la iglesia, no?
Y uno ve, sean todos un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir, hablen todos una misma cosa, y lo que uno ve es un desastre. Pero ¿qué ve Dios? Cuando Dios mira a la iglesia, lo que ve es de un nivel de hermosura que hace que toda la creación sea polvo, nada, nada. Porque cuando Dios ve la iglesia, ve a su propio Hijo. No hay una expresión más perfecta, más bella y más terminada desde la perspectiva eterna que Cristo impartido en vida. ¿Entienden? Tu hermano es miembro de Cristo. Cuando vos ves a tu hermano, ¿qué ves? Miren, si Dios nos mirara a nosotros fuera de su Hijo, nosotros somos abominación a Dios. Pero Dios eligió mirarnos a través de su Hijo. Y lo que Él ve es todo lo que lo satisface, lo que lo glorifica, todo lo que Dios llama hermoso, maravilloso, es su propio Hijo. Y nosotros estamos en Él. O sea, no hay permiso para la iglesia para operar en una naturaleza que ya fue crucificada. No tenemos permiso para obrar en obras que ya fueron quitadas en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos tener mayor nivel de entendimiento por su Espíritu para que la salvación abarque toda nuestra vida y podamos expresar salvación a todo aquel que nos ve, ¿no es cierto? Lo reconozca. Muchos de nosotros, cuando empezamos a recibir mayor entendimiento acerca de la persona de Cristo, por el Espíritu, por pura gracia, nos parecía, en algún momento le deben haber parecido, debemos compartir mucho esta experiencia, que uno se pregunta, pero yo habría nacido de nuevo antes, o sea, porque nos parece que en realidad parece que nunca lo conocimos, que ahora lo estamos conociendo, es decir, me habré convertido ahora, habré nacido de nuevo ahora, ¿no? No es que nosotros acabamos de recibir la salvación ahora, simplemente hemos empezado a ver la salvación que nos fue otorgada. Amén. Es un impacto, ¿no? Al corazón, al sistema. Por eso tenemos tanta gratitud, por eso tenemos urgencia en darlo a conocer. Es como si nunca hubiésemos usado los ojos, ¿no? De repente, por momentos uno siente, no sé, a mí me pasa, siento que me duelen los ojos porque estoy empezando a ver algo que siempre estuvo ahí, nunca lo vi. Me parece tremendo, tremendo, ¿no? Porque cada día es una medida mayor. Y digo, no puede ser. Cuando parece que uno vio, no vio nada. Hay mucho más y todos los días hay una medida mayor y un entusiasmo y un gozo por conocerle más, ¿no? Pero hay algo que es importante, nunca vamos a experimentar Cristo y nunca vamos a experimentar salvación si no es a través de la cruz. La obra completa de la cruz es el fundamento de toda obra eterna en nuestras vidas a través de Cristo. Toda. Podemos tener experiencias sobrenaturales sin experimentar la cruz.
Eso quiere decir que puedo experimentar cosas sobrenaturales, espirituales, sin que yo conozca la salvación que nos fue concedida en Cristo. Por eso no hay manera de que todo aquello que fue anunciado, la salvación que fue anunciada, recuerdan que inmediatamente que el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, Dios le habla a Adán y le dice, como Dios de gracia, aún destituido de la gloria de Dios, yo te voy a enviar la salvación. Y dice, él va a ser herido en el calcañar. O sea, la salvación era él, era una persona. Él va a ser herido en el calcañar. Él va a ser herido por vuestras rebeliones, pero le va a pisar la cabeza a la serpiente. Así que durante todo ese periodo, hasta la cruz, dicen los apóstoles, los profetas, se dedicaron exclusivamente a estudiar, a inquirir diligentemente acerca de la salvación que Dios había prometido desde el inicio. Esa gracia que no era para ellos, era para nosotros. Y de repente aparece la salvación, se encarna, ¿no? Y vuelvo a aclarar, y siempre es importante, lo digo, seguro lo escucharon, pero nunca es antes o después de Cristo la cruz, ¿eh? Eso es importante porque Cristo es antes de todas las cosas. La gran división que produce la cruz es precisamente de que Dios trae al cronos del hombre lo que ya fue consumado en la eternidad. Y ahora le podemos ver, ¿no? Y uno puede encontrar en Hebreos 11 lo que muchos llaman el salón de la fama de la fe, ¿no? Y ahí puede ver, por ejemplo, que dice Abel por la fe. Qué fuerte eso, ¿no? Porque ¿cuántas veces escuché a tantos hermanos tratando de explicar por qué la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín? Y Dios no come cordero. ¿Por qué fue la ofrenda de Caín lo que agradó a Dios? Por la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es lo que me permite identificar lo que Dios ve y actuar conforme a eso. ¿Qué identificó Abel? ¿Qué vio por la fe? Lo único, la salvación. Él vio al que era la salvación. Él vio a Cristo. Dice, lo saludaron desde lejos, lo identificaron desde lejos, sabiendo que no iban a ver la promesa en vida, porque la promesa es Cristo. No la vieron en vida, pero caminaron hacia ella. Porque la vieron desde lejos, la identificaron y fueron salvos por Cristo, por gracia, por la fe. No podemos separar Cristo de salvación, ¿verdad? Así que si queremos experimentar Cristo, tenemos que experimentar cruz. No hay otra. No se pueden separar. Muchas veces dijimos e insistimos, ¿se acuerdan? Yo compartí acá diciendo, si uno rasca un evangélico, abajo hay un católico. Viste, cuando uno dice o nombra, hay palabras, digo, la mayoría de los católicos tienen las imágenes en yeso y madera, pero nosotros las tenemos acá, miren. Y Dios tiene que desinstalar todas esas imágenes que han creado un Dios
que conocemos en una medida muy escasa. Entonces, cuando uno dice cruz, no está refiriéndose a dos palos cruzados, a dos maderas. Cuando los apóstoles nombran la cruz, están hablando de un obrar de su espíritu que produce en nosotros crucifixión, muerte y resurrección. Es su obrar que está haciendo que nosotros menguemos para que Él crezca. Que haya mayores niveles de vida, de luz, de gracia, de salvación. Cristo. Cuando experimentamos la cruz, experimentamos Cristo. Lo podremos decir de que si uno conocer a Cristo es conocer la cruz. Definitivamente, es el lugar de nuestro encuentro. ¿No? O sea, la cruz es, los apóstoles están hablando, hay un obrar que se produce cuando estamos unidos a Él. Un proceso de conocimiento. Y ese proceso de conocimiento los apóstoles lo están describiendo diciendo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. La muerte de Cristo es un estandarte para que la vida de Cristo sea manifestada. ¿No? Cuando nuestro corazón vea a Cristo, algo es destruido y algo es establecido. Cuando le conocemos, o sea, si pudiéramos ver nosotros en un sentido eterno lo que pasó en la cruz, es que el viejo hombre se estalló contra la cruz, se hizo polvo, no quedó absolutamente nada, y desde ese mismo lugar emergió un hombre nuevo, una nueva creación, magnífica, gloriosa. El hombre nuevo, la nueva creación, es ese hombre, es un hombre corporativo. Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y todo el obrar del Espíritu es revelarnos a ese hombre corporativo, a esa nueva creación, a ese nuevo hombre. El Espíritu Santo no hace otra cosa más que revelarnos a ese hombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo a mi hermano, ¿a quién tengo que ver? A ese hombre. ¿Está bien? Y cuando uno dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando dice Pablo, no está diciendo que vos tenés la mente de Cristo. Está diciendo, es ese hombre. Y el cuerpo es la iglesia, ¿me entienden? O sea, Dios le habla al cuerpo. Yo no puedo abrazar la cabeza sin el cuerpo. Toda esta revelación es lo que hace que uno crezca en el entendimiento para que los niveles de salvación sean vistos en nosotros y dados a conocer. Por eso Pablo habla del poder de su resurrección, que está obrando en nosotros. Es decir, el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos es el mismo que está operando en nosotros, siendo a nosotros conformados a su muerte, a su resurrección, ¿cierto? En nosotros, para la glorificación de la persona de Cristo, el propósito eterno por el cual fuimos creados, ¿no? Estoy tratando de llevar un orden, porque si me suelto, empiezo a hablar y por ahí me voy por las ramas. ¿Por qué estoy hablando de salvación y por qué insistimos que la salvación es una persona? Porque la salvación es el final de un pacto y el comienzo de otro. Entonces, tenemos que entender que es un pacto, ¿no? ¿A qué se refiere Dios cuando habla de pacto? Un pacto es o define la naturaleza de una relación.
¿Qué es el entendimiento de un pacto? Es el entendimiento de la naturaleza de una relación. En el Antiguo Testamento era un anuncio, ¿no? Bueno, vienen los días donde yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y moraré en ellos. Y pondré mi ley en su mente y en sus corazones, ¿verdad? Pero estamos viviendo y habitando en el cumplimiento. ¿Ustedes entienden? Es como, supónganse que todos nosotros hubiésemos estado toda nuestra vida fuera de este edificio esperando que nos abran la puerta. Toda la vida, y esperando. Y venía el portero y decía, falta poco, no se desesperen, ya falta. Pero ya hace tantos años, 20 años, 30 años que estamos a la puerta. Queremos entrar. Y un día abrió. Y entramos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Conocer la casa. Pero todo lo que estuvimos esperando, ya estamos habitando en el cumplimiento de esa promesa. ¿Entienden? Como que ustedes pidan algo, ponele por Amazon o por, no sé, Mercado Libre. Vienen, vos lo esperás una semana porque estás re entusiasmado. Viene, te lo dan, lo ponés a un costado y te quedás, seguís esperando. ¿Qué seguís esperando? ¿Esperando qué? ¿Qué es habitar en Cristo? Es estar en el cumplimiento del pacto. ¿Y qué es el cumplimiento? Es el disfrute, amados. Es el disfrute. Es vivir en la satisfacción de la salvación consumada. Es el deleite, es todo aquello que estábamos esperando, es aquella promesa de Dios que ya está en nosotros, donde están todas las promesas, y sobre todo el entendimiento de lo consumado. No sé, cuando Jesús dijo, en la cruz, dijo, consumado es, está diciendo, la obra está terminada. O sea que en un sentido eterno Dios ya no está obrando. La obra está terminada. ¿Cuál es el obrar hoy de su Espíritu Santo? Es revelar la obra consumada. Para que esa obra sea formada en mí, vista y expresada. Pero no estamos esperando que Dios haga algo. Ya lo hizo. Y habitamos en el hecho consumado. Amén. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? Como cartas leídas, que le muestran al mundo la obra consumada de Cristo. ¿No? Diciendo, Cristo venció. Cristo venció. La salvación ya fue consumada. Amén. Ustedes saben que Cristo es el cumplimiento de todos los mandamientos. O sea, nosotros somos gente que vivimos para cumplir mandamientos. Todos los mandamientos están cumplidos en Cristo. Es una expresión de vida. ¿No? Romanos 10:4, se lo leo, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Reina Valera 60, porque el fin de la ley es Cristo. Lo voy a explicar de esta manera. Todos sabemos a esta altura, ¿no?, que portamos las dos naturalezas, que las dos naturalezas coexisten en nosotros, ¿no? Y están ahí. O sea, hay a veces una confusión de cómo funciona el alma en estas cosas, ¿no? Entonces, algunos me preguntan, ¿cómo funciona el alma? Si el alma se pone ansiosa. No. El alma expresa la naturaleza que la gobierna. ¿Verdad? Entonces, el hombre viejo tiene una mente, tiene un corazón y tiene una ley, que es la ley de la muerte. Pero el nuevo, o sea, se expresa en condenación. Porque está condenado ese hombre. Está cautivo. ¿Verdad? Ahora,
de este lado, también coexistiendo con nosotros, está Cristo, que tiene una mente y que tiene un corazón y que opera en la ley de vida en Cristo Jesús, ¿no? Cuando este hombre se expresa por completo todos los mandamientos, porque Jesús es la expresión completa de todos los mandamientos del Padre. No solamente que los cumple, es esta expresión de Juan, ¿no? Que dice, todos aquellos que fueron engendrados por Dios ya no practican el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Cómo? Sí, no puede pecar. ¿Quién? Nosotros no, nosotros no. Nosotros somos carne. ¿Quién no puede pecar? El hombre nuevo, el que habita en mí. No peca. Cuando Él se expresa, no peca. Él es el cumplimiento de toda la ley. Él hace toda la voluntad del Padre. ¿Amén? Es necesario que Él crezca. Para mirar qué punto, ¿no? Porque el hombre viejo tiene una mente que opera en cautividad. Entonces, es un hombre que piensa en sí mismo, ¿no? En su propio bienestar, ¿no es cierto? Es ese, necesito estar mejor, salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Moscato, pizza fainá, todas esas cosas. Para su propio placer, para su propio sentido de realización en la vida, para sus propios propósitos adámicos, ¿no? Una mente cautiva. ¿Qué quiere decir? Que a menos que haya una expresión concreta de salvación, podemos tener congregaciones con mentes cautivas, ¿no? Entonces uno puede ver congregaciones que están y que van en reuniones, ¿no es cierto? Y comen, pero no expresan la verdadera libertad, la salvación que les fue otorgada. Comen. O sea, la vez pasada Lucas decía, ¿dónde fue? Allá en Lapet, decía, decile a tu hermano, te noto un sobrepeso de revelación. Parece que lo que comemos se convierte en tejido adiposo y no en músculo, porque no cobra calidad de gestión. ¿Verdad? El liderazgo es una señal distintiva de Cristo, ¿no? Es decir, el Padre establece el plan, el Hijo lo ejecuta. Va y lidia entre la vida y la muerte y vence la muerte y saca un pueblo de la cautividad. Entonces, cuando yo opero en este sentido distintivo de Cristo, digo, ¿qué hacen todos acá? ¿Qué hacen que están comiendo y no están expresando a Cristo? Y Pablo dice, no hay caso. No hay caso. Pablo renegaba con estas cosas porque él decía, yo les estoy diciendo, ahora que Cristo está en ustedes, pueden expresar la salvación, pueden expresar el obrar de Dios y se sientan en una silla diciéndome, apóstol, dígame lo que tengo que hacer. Estamos acá, ¿y qué hacemos? ¿Hay actividades en esta iglesia? Mente cautiva. Pablo dice, no hay caso. Ustedes quieren que le digan lo que tienen que hacer. Se quieren esclavizar. No son reglas, no son leyes, no son planes. Es vida. Es salvación. Amén. Amén, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, no hay una manera en que Dios pueda expresarse en forma de reglas y leyes. O sea, Dios gobierna naturaleza. Dios gobierna sobre la vida del Hijo. Ustedes respondan a eso. Dios gobierna naturaleza. Miren, si alguna vez van a organizar un evento, se lo digo a ustedes porque esto lo he sufrido toda mi vida. Estoy de vuelta. Hace 30 años que participo de eventos. Vos agarrás
un ujier. Yo digo, bueno, que tienen una genética, ¿no? Bueno. Entonces vos le decís, mirá, acá puede entrar tal persona y el resto no. ¿Ellos qué hacen todo? A rajatabla. Así venga el presidente de Nueva Zelanda, me dijeron que acá solo puede pasar tal persona o tal persona. Eso es una regla, eso es una ley, ¿verdad? Pero cuando la expresión es el árbol de la vida, ¿qué consideramos? La vida, ¿no? Entonces alguien dice, no necesito pasar porque me siento descompuesto y tengo que tomar algo. Por favor, sí, estás considerando la vida. O sea, la casa tiene un credo. ¿Verdad? O sea, que honramos el credo de la casa. O sea, nadie tira comida en el piso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque honramos el credo de la casa. Porque Dios es un Dios de orden. Pero cuando la vida se expresa, considera. No se maneja por reglas. Estamos expresando la vida de una persona. Y la sustancia de esa persona es el amor. Amén. Ahora, cuando uno dice, por ejemplo, entendiendo la naturaleza de la relación, el pacto, ¿no? Entonces dice, bueno, pero si entonces Jesús es el cumplimiento de todos los mandamientos, ¿qué hacemos nosotros? No hacemos nada, entonces nos quedamos así. ¿Saben lo que dicen los apóstoles? Despójense y revístanse. Despójense y vístanse. Despójense y vístanse. Porque lo que ustedes tienen que expresar son las obras que Dios preparó de antemano. Mucha gente piensa que las obras que Dios preparó de antemano son una lista de obras que Dios preparó en la eternidad y que yo tengo que descubrir para llevarlas a cabo. Díganme si no pensaron eso. De verdad. No. Son las obras del hombre nuevo, no tuyas. No es lo que vos tenés que hacer, es lo que ya hizo Cristo. Son sus obras. Dios no llama buena obra lo que no sea su obrar. Entonces, los apóstoles están diciendo, eso ya se les concedió. O sea, el hombre nuevo, Cristo, el que habita en ustedes, ya tiene un obrar. ¿Y qué expresa? Las obras que Dios preparó de antemano. Así que despójense y Él se expresa. Él produce el obrar. Él produce el deseo. Ustedes van a desear lo que Él desea. ¿Qué desea el Hijo? La voluntad del Padre, no otra cosa. Y va a haber un obrar. Pero si nosotros sustituimos ese obrar, ¿qué hacemos? Corrompemos la vida del Hijo que habita en nosotros. La sustituimos por un obrar humano. ¿Verdad? Ahora que no fue dada la promesa, la persona, hay que expresarlo a Él, expresar su carácter, expresar su obrar, porque Él vino a ser morada en nosotros. Dios a eso, y los apóstoles a eso le dicen, hermanos, propósito. Propósito. Para esto fuimos creados. Para dar a conocer su persona, su gloria. Fuimos creados para su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Un punto fundamental. La obediencia es conferida. ¿Se entiende eso? Ok. Recuerden, los dos hombres, el viejo y el nuevo. El hombre viejo es sustancia, es carne, es pecado. ¿Puede obedecer? No. ¿Qué quiere decir? Que Dios no me hace obediente. Es imposible. Nosotros no podemos obedecer porque somos carne. ¿Amén? O sea, Dios no te hace obediente, ni amoroso, nada. Porque no puede ser mejorada la carne. ¿Está bien? ¿Qué hace? Te pone en una cruz. ¿Para qué? Para que se manifieste este hombre. Que todo lo que expresa su obediencia es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La obediencia
la que expresa las buenas obras, no sos vos, es Él. Por eso el abordaje sobre toda obediencia es su obediencia, es la cruz. ¿Amén? En el nuevo pacto ya no hay preocupación por la presencia de Dios, ¿no? Ya no es, no nos saque de aquí si tu presencia no va a venir con nosotros, ¿no? Porque ahora ya habitamos en Él y Él en nosotros. Ahora se trata de cómo disfrutamos la gracia que nos fue concedida, ¿no? Y nos ocupamos que haya una mayor medida de Cristo, de la gracia, porque Dios nos hizo administradores de esa gracia. ¿Ven? Esto es una relación. Yo voy a explicar un poquito más eso para que lo podamos entender. Toda relación tiene límites y tiene expectativas. Cuando uno habla de límites, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los ejemplos naturales más claros de un pacto? Por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es un pacto. La palabra de Dios dice que cuando se unen, se hacen uno, ¿no? Y es un pacto. Y el pacto tiene expectativas y tiene límites, ¿no? Si yo expresara una relación con otra mujer que no sea mi esposa, que no interpreta la relación que yo tengo con mi esposa, yo estaría deshonrando el pacto, estaría deshonrando la relación. Porque el matrimonio tiene límites. Y el matrimonio es una naturaleza. Para entender la naturaleza de esa relación, tengo que entender los límites y las expectativas de ese pacto. Miren, si yo agarrara, no sé, a un hermano de acá, de, no sé, 50, 60 años, y lo agarrara en brazos así, ¿no es cierto? Y le cantara una canción de cuna, y ustedes me ven a mí haciendo eso, por lo menos pensarían que es raro. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque no interpreta la relación. Eso lo podría hacer con mi hijo pequeño, digamos, ¿no? Un pacto explica la naturaleza de una relación. Ahora, Dios ha definido la naturaleza de nuestra relación. Quisiera explicar esto brevemente. Se lo quiero leer. Ustedes saben que ¿por qué el pacto, el nuevo pacto es un pacto eterno? El único pacto eterno. Porque todos los demás pactos que encontramos en la Biblia fueron pactos de Dios hechos con el hombre. En el Edén, con Adán, con David, con Moisés, el pacto levítico, pero todo hecho con hombres. Pero hay un pacto que es eterno, que es el pacto del Padre con el Hijo. Ese pacto es desde tiempos eternos. ¿Amén? Y lo que dice la Escritura, o sea, Jesús se refiere a esta relación cuando habla en Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Hebreos 1:3 dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión misma exacta de su sustancia, de su naturaleza. ¿Qué quiere decir? La sustancia es la definición del ser. El Hijo expresa la definición completa del Padre. Si me viste a mí, viste al Padre. Juan 1, verso 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
¿Y quién es el verbo? Bueno, el verbo es Cristo. La palabra. Él era en el principio con Dios. Yo me tardaría en explicar esto, pero la palabra principio que utiliza acá es en un sentido de creador, fundacional, ¿no? Es que no hubo nunca nada antes. Y hablando de Cristo, en Proverbios capítulo 8, verso 23, dice, escuchen, desde el principio. ¿Quién es el principio? Cristo. En la revelación de Juan, o sea, cuando uno mira el Apocalipsis, tiene que saber que ese no es un libro que habla de hechos futuros, sino que es el libro de la revelación de la persona de Cristo. Si ustedes quieren saber qué es la escatología, es una persona. Ahora, Él se revela diciendo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Desde el principio, desde los orígenes de la tierra, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, dice el Hijo del Padre. Está hablando de Cristo. Yo era su delicia, dice, de día en día. El Hijo y el Padre deleitándose en una realidad que es lo único que Dios llama verdad de día en día. Es la misma palabra que utiliza el profeta Isaías cuando dice Jehová quiso, se deleitó en quebrantarlo. Es tremendo eso, ¿no? Algún día vamos a hablar de eso. Nada ocurre entre el Padre y el Hijo que no sea por el deleite, el disfrute. La relación del Padre con el Hijo es de un disfrute eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Dice, y regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, escuchen, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Está hablando el Hijo. ¿Cuándo? En el principio. En el principio. Esa es la condición en la que nosotros fuimos creados. El hombre perdió esa condición. Y Cristo nos fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos trae de nuevo a la relación perfecta y eterna del Padre con el Hijo. Escuchen, el nuevo pacto no es una nueva relación sencillamente. Lo que hace Dios es colocarnos en el Hijo. Y la relación que tenemos nosotros con el Padre es la relación del Hijo con el Padre. O sea, estamos involucrados en la relación eterna del Hijo con el Padre. No es lo mismo que tener una nueva relación. Estamos en el disfrute y en el deleite eterno del Padre con el Hijo. Nosotros estamos ahí siendo parte de esa relación. Decía el Señor en Juan 17:5, y ahora glorifícame tú, oh Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Todo el anhelo de Cristo era volver a la relación eterna de deleite con el Padre, habiendo rescatado al pueblo que se había extraviado. Estamos entendiendo la relación, ¿verdad? Algo estamos viendo. Ok. Recuerden que esto es el pacto. Entender la naturaleza de nuestra relación con Él. ¿Mm?
Ahora, el pacto tiene límites. Si uno observara los límites que están claramente escritos en el antiguo pacto, ¿no? Les voy a decir, por ejemplo, entendiendo la naturaleza de una relación como la que es el matrimonio, quiere decir que Dios no está abierto a nuestra creatividad. El pacto tiene una naturaleza. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos los límites en el antiguo pacto, ustedes van a ver que Dios estableció un pacto con Israel y los límites eran bien claros en ese pacto. Entonces uno escucha al Señor hablando del sacrificio, el cordero, las vestiduras, todo tenía que funcionar tal cual Dios lo había diseñado. Hoy sabemos con claridad que todo eso era Dios pintando un cuadro de Cristo, ¿no? Pero fuera de ese pacto había muerte. Siempre fuera del pacto hubo muerte. Eso dependía de la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Salir de los límites del pacto. O sea, ¿recuerdan cuando los dos hijos de Aarón idearon su propia manera de relacionarse con Dios y no usaron el fuego del altar, sino que usaron su propio fuego para quemar los sacrificios? Dice, se los leo, Levítico 10:1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Todo lo que sale del pacto muere. Hay muerte fuera del pacto. ¿Se acuerdan de la historia de Usa? La historia de Usa, secuestran el arca. Israel la recupera y cuando está volviendo a Israel, se mueve la carreta, parece que el arca se va a caer y Usa quiere hacer algo bueno desde nuestra perspectiva. Y toca el arca exactamente de la manera en que Dios había dicho que no había que tocarla y muere delante de Jehová. En todas las expresiones del antiguo pacto, todo lo que estaba fuera del pacto moría. En el nuevo pacto también. ¿Cómo? Sí. Todo lo que está fuera de Cristo es muerte. ¿Cuáles son los límites y las fronteras del nuevo pacto? Cristo. Cristo es las fronteras y los límites del nuevo pacto. Todo lo que está en él, no está en el Hijo, está muerto. No hay manera de poder ayudar a Dios a nuestra manera. No hay manera de llamar amor a lo que Dios nos llama amor, llamar servicio a lo que Dios nos llama servicio. Tenemos que tener mayores niveles de entendimiento para expresar mayores niveles de salvación. Porque es caro, amados, es caro. Cuando uno adultera, porque lo que no conoce de Cristo, del Evangelio, lo inventa, lo habla igual, ¿me entienden? Lo comunica igual. Pero cuando nosotros comunicamos un evangelio adulterado, no podemos esperar que los resultados sean como Dios lo dice. ¿Se entiende? Si nosotros sacamos la cruz del evangelio, no hay salvación. No la hay. No la hay. Si nosotros predicamos un evangelio donde la gente venga a servirse, pero que no muera, que no pase por la cruz, no hay salvación. Pueden experimentar incluso milagros, pero no hay salvación. No hay vida. No hay Cristo. Solo expresar la vida y la relación de este pacto, a eso Dios le llama propósito. O sea que
cuando habla de esto, uno puede decir muchas cosas, ¿no? ¿Quién define tu manera de vestir? ¿Quién define tu manera de hablar? ¿No? ¿Quién define tu manera de amar? Ustedes piensen que todo lo que no está definido por el pacto es pecado. Entonces uno dice, define el servicio, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, esto lo hago de todo corazón para el Señor. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso más que en todas las cosas. O sea, Dios no quiere nada de tu buena intención y de tu corazón, por más rendido que lo tengas. ¿Qué es lo que Dios ve? Para eso Él nos dio su corazón. Lo que Dios quiere ver es el corazón de su Hijo, no el tuyo. No hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Para eso nos dio a su Hijo. Él nos dio su corazón. El Padre, cuando mira, quiere ver la expresión del corazón de su Hijo. Todo obrar que no esté definido por el pacto, Dios le dice pecado, por más que tengan buenas intenciones. Por eso necesitamos entender el pacto. ¿Quién determina el carácter que expresamos, no? Y no lo podemos justificar diciendo, bueno, estamos en proceso, estamos identificándolo, ¿no? Vieron que hay dos cosas. El alma expresa la naturaleza que la gobierna. ¿Está bien? Pero hay veces, ¿no?, que Pablo le dice a Timoteo, hay cosas que vos no estás entendiendo todavía, porque en la relación que tenés con el Señor, todavía no han sido formados en tu vida, no lo vas a entender. Pero mira la realidad correcta, mira a Cristo, considera lo que te digo, o sea, considera la realidad Cristo, y Él te va a dar entendimiento en todo. Amén. O sea, yo no puedo expresar aquello que todavía no conozco. Yo soy transformado por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento que produce su espíritu. Pero cuando yo no tengo esa medida, ¿cómo actúo? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué hago? Considero la verdad y actúo conforme a ella. Amén. Para que yo reciba entendimiento en todo. ¿Está bien? Porque eso es progresivo, porque eso va a venir. Y no por nuestra pericia, sino por su fidelidad. Nunca nosotros vamos a hacer la voz de Dios, digo, porque todas estas cosas son románticas para nosotros, pero nadie puede ser la voz de Dios si Él no es la palabra. Decimos cosas y se las encargamos a Él, ¿no? Y el Señor mira y dice, no, yo no dije nada, yo no lo dije, ¿no? ¿Cuál es el punto? Bueno, que hay un entendimiento divino acerca de esta relación y fuera de ese entendimiento solo hay muerte. Por eso necesitamos entender qué es ser un ministro competente del nuevo pacto, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Ya estamos? Porque 10 minutos más. ¿Está bien? ¿Están bien para 10 minutos más? Ok. Jesús dijo en Juan 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué corazón tenemos los que estamos en el Hijo? Su corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Jesús, quien estaba anunciando lo que iba a venir, dice, permanezcan en mí, o sea, dentro de mis límites, permanezcan en mí. O sea, es como la vid, ¿no? Si ustedes permanecen, no afuera, sino añadida dentro de los límites de la vid, van a dar fruto. Si permanecen en mí, que soy la vida,
la palabra, la expresión apostólica es Cristo, nuestra vida. Cristo es nuestra vida. O sea, no es que Él nos dio vida, no, Él es nuestra vida. ¿No? Y la vida estaba en el Hijo, ¿no es cierto? Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esa es la expresión, Cristo, nuestra vida. Y quien permanece en mi vida, quien permanece en mí dentro de mis límites, ¿qué va a pasar? Llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podés hacer. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es quien da vida. Nuestra relación es Cristo. El nuevo pacto es el entendimiento de la relación del Padre con el Hijo. Nos colocó en la relación eterna del Padre con el Hijo. Y lo que hace el Espíritu Santo, porque esto es así, el Padre establece el plan, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo lo gestiona. ¿De qué manera? Revelándonos al Hijo y el Hijo revelándonos al Padre. Así funciona. ¿Amén? Yo digo, tenemos todo tipo de imaginación en relación a nuestra relación con Dios. Porque también se ha dado permiso con eso, digamos, ¿no? Bastante. Pero son reales aquellas que están definidas por el pacto vigente, que es Cristo en nosotros. A ver. Tenemos ideas acerca de la oración. Díganme ustedes, ¿quién no creyó en todo el tiempo toda esta idea de que si uno ayunaba más y oraba más poder, ¿no? ¿Quién cree que hay poder en la oración? Bueno, no la hay. Hay poder en el Dios al cual oramos. Eso es completamente distinto. Podemos orar por los motivos equivocados. Expresamos la naturaleza que alimentamos. Si ustedes hacen oraciones carnales, ¿me entienden? Pero incorporamos conceptos. Entonces le dicen, Señor, oramos, ayunamos, pero vos no has respondido. Pero ustedes piden para sus deleites. O sea, sus oraciones y sus ayunos no me tienen en cuenta a mí. Podemos orar por los motivos equivocados. No es en la oración donde está el poder. Está en el Dios al cual oramos. ¿No? Por eso necesitamos recibir entendimiento para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Para que en definitiva nos ocurra el supremo bien, que es Cristo, la formación de Cristo en nosotros, ¿no? Entonces tenemos nuestras propias ideas de cómo funciona la oración y cómo opera ella, ¿no es cierto? De cómo se siente Dios. ¿No? Dios se alegra con esto, con aquello. Tenemos nuestras propias interpretaciones de eso. De lo que Dios está tratando de hacer con mi vida. Chocamos y decimos, bueno, esto Dios lo permite. Porque ya empezamos a hacer todas nuestras evaluaciones en base a lo que creemos entender de la forma en que Dios obra, ¿no? Tenemos nuestras propias ideas de lo que Dios ama, ¿no? De lo que Dios quiere que le ofrezcamos. Recuerden, todo lo que Dios anhela de nosotros tiene que estar definido por el pacto. Y los límites de ese pacto es Cristo. Permanezcan en mí, porque todo lo que está en el Hijo es lo que le agrada. Es lo que expresa su voluntad agradable y perfecta. Si no, no tendrán nada que ver con Dios. Créanme que ni ustedes ni nosotros vamos a saber nada acerca de estas cosas a menos que el pacto sea revelado a nosotros. Necesitamos avanzar en esto, pero hay una mala noticia.
en esto, o por lo menos para el hombre natural. El nuevo pacto no se puede explicar porque es una persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo vas a poder leer en la Biblia y creer que lo estás viendo. Las escrituras se pueden leer, pero la palabra se ve. La palabra es una persona. Y el pacto es Cristo. Entonces, eso no se puede explicar. Es revelación, es ver, es una persona. Necesitamos la obra del Espíritu y personas completamente entregadas, dispuestas, quebrantadas, crucificadas, para que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento y le podamos ver, porque es una persona. Cuando hablamos de pacto, hablamos de una persona, hablamos de Cristo. Entonces, no hay manera de que podamos ver las Escrituras como un manual. Las Escrituras están para dar testimonio de la vida que ya nos fue manifestada. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber la expresión de una vida. Por eso las Escrituras están conformadas de esa manera. Los 2 o 3 primeros capítulos de cada carta apostólica es la revelación de la persona de Cristo, y de ahí para adelante hasta los últimos capítulos es mandamiento. ¿Por qué? Porque si no se revela Cristo, si no hay una expresión de la vida de Cristo, no puede haber obediencia. Porque el que obedece es el Cristo que habita en nosotros. El que expresa la vida y el pacto es Cristo en nosotros. Amén. Toda enseñanza que no entrene, o sea, que ponga en acción la naturaleza de Cristo en nosotros, funciona como velo. Es tremendo eso. Porque Dios gobierna la naturaleza. Entonces, cuando yo resuelvo en mi mente natural es un velo. ¿Entienden lo que digo? Esto es así. Cuando ustedes están recibiendo una revelación, yo estoy viendo, o sea, yo estoy empezando a ver lo que antes no veía. Si eso no cobra calidad de gestión, si no es, ahora que lo veo, a partir de ahora empiezo a vivir de esta manera, a estar crucificado para que esto me acontezca, ¿qué pasa? Eso entra en una biblioteca. Y el tiempo lo anula. Ustedes dentro de un tiempo van a escuchar y decir, no, esto sí, yo lo sé. Pero nunca me transformó. Porque el tiempo lo anula. Si no cobra calidad de gestión. Lo que Jesús dijo, el Padre no está en mi agenda. Yo estoy en la agenda del Padre. No hago otra cosa de lo que el Padre me dice que haga. Lo único que hago es la voluntad de mi Padre. Amén. O sea, él decía, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Yo trabajo de día y de noche porque mi padre trabaja las 24 horas. Yo estoy en la agenda de mi papá. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y no es que nosotros en el ámbito natural no tengamos que descansar. Estamos diciendo, la expresión de la vida de Cristo es una cuestión de vida. ¿Qué es una cuestión de vida? Por ejemplo, respirar. ¿Ustedes creen que en algún momento del día ustedes no respiran? No, ¿por qué? Porque es una cuestión de vida. ¿En qué momento su corazón deja de latir? Si deja de latir, se mueren, porque es una cuestión de vida. La expresión de Cristo en nosotros es una cuestión de vida. Lo expresamos cuando comemos, cuando jugamos, cuando estudiamos, dónde estamos, todo el tiempo. Amén. Siendo manifiesto, 2 Corintios 3:3, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vieron que, digo, hay tanta dificultad con esto. A veces yo lo escuchaba a Juan Carlos Ortiz que decía, para mí que el problema es que pusieron el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento en la misma Biblia. Ese debe ser el problema. Y encima le pusieron Santa Biblia a la tapa, ¿no? Y Dios nos santifica papel y tinta. Ese libro da testimonio del santo. Pero es papel. ¿Me entienden?
Es indispensable las Escrituras. Pero no pueden revelarnos a Cristo. No pueden. A menos que el Espíritu Santo, que es el único maestro que Dios proveyó, nos revele al Hijo y lo veamos como la palabra. Amén. Entonces está diciendo acá, escuchen, esto no está escrito en una piedra, no está escrito en papel y tinta, esto está escrito ¿dónde? En el corazón del Hijo. En tablas de carne Dios se escribe en el corazón del Hijo. La palabra. Dios gobierna, ¿qué? Naturaleza. Corazón. Tenemos el corazón del Hijo, ¿no? Hablan del cambio de un pacto. Ellos seguían algo escrito y nosotros tenemos el corazón, la vida del Hijo. Ha cambiado por completo la naturaleza de nuestra relación. Así que podemos leer el Nuevo Testamento sin nunca ver el nuevo pacto. Podemos aprendernos de memoria sin que nunca se revele la vida del Hijo, de la cual todas las Escrituras dan testimonio. Necesitamos un obrar de su Espíritu y personas completamente rendidas a la necesidad de un Salvador. Bueno. Nada, lo dejamos acá. Y seguimos la próxima. ¿Les parece bien? Bueno, ¿se entendió algo? No.